Uno de los problemas más serios que se han tenido en los últimos meses es el tema relacionado con los famosos medicamentos. Y bueno, pues sí, efectivamente hay dos situaciones que definitivamente hay que resolver. La número uno es el abasto de medicamentos. Y la número dos, pues es que nadie está en contra de los negocios. Es decir, que haya alguien que gane a través de un negocio, en este caso, pues es un negocio que tiene que ver con los laboratorios, con quien surte, con quien se encarga de todo ese tipo de situaciones. Pero una cosa es el negocio y otra cosa es lucrar con la salud de las personas. Y esa es la parte que a mí más me duele, el lucrar con la salud de las personas. Hay un acuerdo, por lo menos así se anuncia, entre pues el gobierno y las famosas farmacéuticas, muchas de ellas beneficiadas desde siempre por otros gobiernos y que pues han tenido privilegios especiales. ¿Qué va a pasar con estas farmacéuticas y el gobierno? Pues éntrale a la polémica. Pues vamos a ver estos acuerdos que anuncian entre la industria farmacéutica y el gobierno federal, donde dicen que Segop y la industria farmacéutica acuerdan garantizar el abasto de medicamentos. Que bueno, pues ojalá. Integrantes de la industria farmacéutica acordaron con la Secretaría de Gobernación garantizar el abasto de medicamentos, luego de que se realizara la primera reunión intersecretarial para garantizar el abasto de medicamentos para el sector salud. La dependencia federal, es decir, Secretaría de Gobernación, anunció el acuerdo que se estableció entre los privados y la Secretaría. Apuntó que las personas servidoras públicas de todas las dependencias involucradas y empresarias del ramo, en un diálogo abierto, manifestaron su disposición para trabajar en equipo con el gobierno de México y en beneficio de la población. Bueno, pues mucho rollo, mucho choro, pero eso es lo importante. En la reunión se planteó el compromiso conjunto para dar respuesta inmediata y concreta al abasto de medicamentos. Los empresarios farmacéuticos manifestaron su disposición para trabajar por México. Bueno, pues también mucho choro, pero lo que queremos es que esto se solucione. La señora Olga encabezó la reunión acompañada por Ricardo Peralta, que es el subsecretario, y el subsecretario de Salud y además vocero del llamado Pulso de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Además de garantizar el abasto de medicinas, se acordaron mesas técnicas permanentes de trabajo a fin de establecer la nueva política de salud. Bueno, pues mucho gusto, que bueno. De ellas surgirán soluciones a corto plazo que se reflejen en el bienestar de la población. Y bueno, pues aquí está todo este rollo. También estuvo el del Seguro Social, Zoé Robledo, y el del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. También la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, además Industria y Comercio, también representantes del Instituto de Salud para el Bienestar, y la dependencia no especificó quiénes fueron los representantes de la industria que acudieron a la primera reunión para garantizar el abasto de medicamentos. Bueno, aquí hay 3 puntos que quiero resaltar en el entorno de todo este asunto. Número 1, se admite que hay un desabasto de medicamentos, lo cual es muy grave. Número 2, el chiste de todo este asunto, ¿cuál es? ¿Cuál es el chiste de todo este asunto? Pues el chiste de todo este asunto es que la gente tenga acceso a esos medicamentos y por lo tanto, insisto, no es una cuestión de negocio, es una cuestión de lucrar. Una cosa es, tú vas a obtener una ganancia como pues el representante, porque obviamente pues detrás de toda una industria farmacéutica pues hay quien descubrió, quien inventó, quien señaló, quien propuso, o sea, es toda una industria que genera millones y millones de dólares en todo el mundo. Y número 3 en todo este asunto es, el gobierno tiene que hacerse responsable de sus responsabilidades. ¿Qué tiene que hacer el gobierno?
Bueno, pues el gobierno como tal, como entidad, lo que tiene que hacer es gestionar y administrar. En realidad eso es lo que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué es gestionar y qué es administrar? Bueno, pues es la administración pública con base en un presupuesto. Si tu presupuesto son 100, pues tienes que hacer lo posible por gastarte esos 100. Para llegar a esos 100 de presupuesto, tuviste que gestionar con los diputados, gestionar con los senadores, gestionar con los gobiernos estatales, gestionar con las oficinas correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en eso, la tercera parte de toda esta historia, además de gestionar y administrar, es de vigilar. Y esa parte, la vigilancia, es la que ha fallado durante todo este tiempo. ¿Cómo se hacen estas gestiones? Pues se hacen a través de moches. ¿Cómo se hacen estas administraciones? Pues se hacen al ahí se va. Lo que nunca se ha hecho, por lo menos en las últimas administraciones, es una vigilancia estricta. Si tú compraste 100 pedazos de 100 cajas de medicina Patitos S.A., esas 100 cajas tienen que llegar. Aquí ya ganaron todas las partes. Ganó el vendedor, ganó el comprador, para beneficio de la salud de alguien. Si esas pastillas llegan a su destino y se vigila el destino, es decir, llegaron a 100 y se repartieron una en cada estado, y bueno, 2 acá, 3 acá, 5 allá, entonces alguien tiene que estar vigilando esto, porque es parte del trabajo del gobierno, porque es el que administra, es el que gestiona y es el que vigila. La industria farmacéutica lo que tiene que hacer es fortalecer que esos servicios lleguen a quien tenga que llegar, sin poner sobreprecio, sin esconder los medicamentos, sin chantajear, que esa es la palabra adecuada, sin estar de alguna manera burlándose de las personas que tienen una necesidad. Aquí no estamos hablando de comida chatarra, aquí no estamos hablando de vinos, aquí no estamos hablando de cigarros, aquí estamos hablando de medicamentos. Lo primero es admitir que hay un problema, y hay un problema serio, es un problema de desabasto. Ahora, el origen de ese desabasto, ¿cuál es? El negocio, la falta de administración, la falta de vigilancia, los acuerdos anteriores, las tranzas que se hicieron en otros años. Bueno, pues todo eso de alguna manera hay que acordarlo, hay que decirlo, decir, bueno, no podemos permitir que se siga lucrando con la salud de los demás. En muchas ocasiones se ha caído en el exceso, decir, bueno, pues como ellos son los dueños de la pelota, como ellos juegan en su partido, como ellos juegan en su terreno, como ellos juegan con sus uniformes, pues entonces vamos a jugar con sus reglas. Pues no, las reglas tienen que ser muy claras para las dos partes, porque el principal afectado es alguien, un ser humano que no está recibiendo los medicamentos adecuados. Bueno, al hacerse esta reunión, que espero que sea una reunión fructífera y que no se quede nada más en lo que leímos en el puro choro, que el bienestar y que no sé cuánta cosa, que sí suena muy bonito y suena muy padre, pero lo que es importante es que esto se opere adecuadamente. Detrás de estas farmacéuticas hay gente que tiene mucho que contar acerca de las transacciones que se hicieron con los demás gobiernos. Y eso no lo podemos permitir, no podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones anómalas, no podemos seguir dependiendo de lo que haga o deje de hacer alguien, o no podemos seguir dependiendo de los gustos o disgustos de alguien. Así de sencillo, así de fácil. Por eso lo pongo en la mesa, en esta mesa invisible, lo pongo en esta mesa, decir, qué bueno que hay estas reuniones, qué bueno que admiten que hay desabasto, qué bueno que hay aparentemente disposición de las partes, qué bueno que todo el mundo ya levantara este toro, porque pues la verdad es que parecía que no iba a haber absolutamente nada al respecto. Ahora lo que yo espero es que sí se surtan los medicamentos, que sí haya el suficiente
pues servicio como debe de haber, pero ojalá que haya vigilancia para que no nos enteremos, ya que pasó la fiesta, pues que la quinceañera se gastó más de lo que debía gastarse, que es lo que hemos hecho toda la vida, hablar a toro pasado de cómo nos robaron, y eso no lo podemos permitir.